Queremos pedirte, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, con temor y temblor santo, Señor, que hagas acto de presencia en esta reunión. Que seas tú, Dios Espíritu Santo, guiándonos en tu palabra, en tu verdad, Señor, en tu amor, en tu sabiduría. Señor, y reconociendo delante de ti que somos débiles, que somos frágiles, que somos pecadores, Señor, y que necesitamos de ti en todas las cosas. Ahora ven, mi Señor, te invitamos que seas tú el que le des sentido a esta reunión, que seas tú el que pongas sabiduría en nuestro corazón. Ayúdanos, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, en un tema tan importante para que todos podamos entender. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Amén. Amado, eh, hoy, como les dije por el mensaje, vamos a comenzar lo que es una de las doctrinas también más importantes que nosotros debemos conocer, una de las doctrinas que están relacionadas directamente con nuestra salvación. Hoy vamos a tener una introducción en lo que es a la doctrina de la Trinidad. Amados, la Trinidad o la doctrina de la Trinidad como tal es una doctrina que nos separa a nosotros de todas las religiones, de todas las creencias, absolutamente de todo. Y cuando les digo que es una doctrina de salvación, necesito ser muy enfático y claro en decirles que esta doctrina, si las personas no la creen, les será imposible entrar al reino de los cielos. Por eso es que la doctrina de la Trinidad es una doctrina de salvación, porque el que no crea en esto no tendrá vida eterna, no tiene al Espíritu Santo. Ya para entrar al tema directamente, hermanos, lo primero que debo recordarles, porque ya esto lo hemos tocado en muchas oportunidades, que debemos decir en lo que es la doctrina de la Trinidad, es que Dios es uno en esencia, pero son tres personas, ¿ok? Dios es uno en esencia, pero son tres personas. Vamos a ir de inmediato a Deuteronomio en el Antiguo Testamento, es el quinto libro de la Biblia, en el Antiguo Testamento, a Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Bienvenido David, buenas noches, que Dios te bendiga, qué alegría verte, hermano. Buenas Necesito noches. que, gracias hermano, gracias, qué bueno que estés aquí. Necesito entonces que podamos leer Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, porque debemos entender algo que Dios le reveló a su pueblo desde el principio. Fíjense que cuando ya Dios había escogido a Moisés como el legislador y el intercesor para ese momento de entre Dios y el pueblo, el Señor les revela algo y fíjense tal cual lo claro que lo dice aquí la palabra, dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Repito, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Nosotros, amados, ya por supuesto, después de que ha venido Jesucristo, estamos en el Nuevo Testamento, estamos en la última dispensación, que es la dispensación de la gracia. Ya nosotros debemos entender de que somos creyentes en una fe y podríamos decir en una religión monoteísta. ¿Qué significa eso? Que monoteísta significa que es de la creencia en un solo Dios. Y fíjense cómo Dios a su pueblo Israel, a su pueblo escogido, se lo reveló desde el principio. Y por eso está esto en Deuteronomio. Y nosotros debemos entender de que hoy en día hay muchas falsas creencias y hay muchas personas, incluso hasta el maligno, lógicamente, que quiere atacarnos diciendo que nosotros somos una religión politeísta, que nosotros somos una religión que tenemos varios dioses, cosa que lógicamente dentro de nosotros, dentro de lo que es nuestra fe, lo vemos como una tontería, pero para que ustedes lo sepan, hay muchas personas alrededor del mundo que dicen que nosotros los cristianos
no somos de una fe o de una religión monoteísta, sino que creemos en varios dioses. Por ejemplo, así como los asiáticos, así como los de la India, que tienen muchísimos dioses, que son politeístas, y ellos dicen esto basándose en un error en donde ellos dicen que tenemos tres dioses entonces. Y quise comenzar así para que dejar muy claro desde el principio y desde la base que Dios es uno en esencia, pero Dios son tres personas. El Padre es Dios, el Hijo, Jesús de Nazaret, es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Eso no significa que sean tres dioses. Eso significa que ellos tres en esencia son un solo Dios. Hay muchos misterios que el Señor en esta vida no nos va a permitir entender sino hasta que estemos en su gloria, hasta que estemos en su presencia, hasta que podamos conocerlo tal cual y como Él es cuando ya estemos en el cielo, en el reino del Señor. Amados, es una de esas partes, que no podamos entender a plenitud lo que es la Trinidad. Pero hoy vamos a comenzar en este estudio a ver muchos detalles, a ver muchas cosas que entonces nos van a aclarar dudas, tanto personales como de otras personas que puedan venir a consultar con nosotros, ¿ok? Entonces fíjense algo importante. En hebreo antiguo está lo que es la palabra Shema. Shema significa oye o escucha. Ahora bien, a diferencia del hebreo antiguo con nuestro castellano actual, cuando en hebreo se dice escucha o se dice oye, también eso implica y significa obedece. O sea, aquí lo que les estoy diciendo en Deuteronomio, traducido a lo que pudiera ser nuestro castellano actual, sería obedece y escucha Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y esto era necesario dejarlo muy claro en aquel entonces. Y fíjense que casi 3.600 años después, hoy en día, también hay que dejarlo muy claro. El Señor nuestro Dios es uno. Son tres personas. Los tres tienen los mismos atributos. Ya pudimos ver todos los atributos, tanto comunicables como los no comunicables. Pero en atributos, en naturaleza y en esencia, entonces es un solo Dios. Así como les estoy diciendo esto, es importante, vamos a pasearnos por dos partes de la Biblia. Ahorita vamos a ir al Nuevo Testamento, a Primera de Corintios, capítulo 8, versículos, perdón, del 4 al 6. Fíjense cómo dice Primera de Corintios 8, del 4 al 6. El apóstol Pablo, hablando con el pueblo de los Corintios, ellos eran un pueblo griego, ellos tenían muchos dioses, muchas creencias, muchas supersticiones. Pablo enfáticamente deja claro lo mismo. Y fíjense cómo tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, en todas las épocas, se revela la persona de nuestro Dios como uno solo. Miren cómo dice en el versículo 4. Acerca, pues, de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Es más, voy a hacer pausa allí. No, no voy a leer el versículo 5, sino saltamos directo al versículo 6 y miren cómo dice. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros para él, y nosotros somos para él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de él. Fíjense como Pablo aquí también lo deja claro. Entonces, repito, versículo 4, acerca pues de las viandas. Claro, Pablo está hablando de otras cosas anteriormente, pero lo importante es que dice, sabemos que un ídolo es nada en el mundo y que no hay más que un Dios. Versículo 6, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para él,
y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de él. Ok, ya nosotros, habiendo visto esta parte aquí con Pablo, repito, nosotros podemos decir, bueno, sí, Omar, es que está claro. Lo que pasa es que en la medida de que vayamos avanzando, amados, y vayamos viendo lo que es la doctrina de la Trinidad, vamos a ver cosas muy densas y desde el principio es necesario que nos quede claro, porque hay personas que no entienden la diferencia entre lo que es una contradicción y una paradoja. Y les voy a explicar a continuación lo que esto significa. Si vamos, por supuesto, hermanos, un momento, ahora para que lo anoten los que quieran, a Primera de Timoteo, capítulo 2 versículo 5. Miren cómo Pablo aquí también se lo recalca y se lo afirma a su discípulo, prácticamente a su hijo en espiritual Timoteo. Miren cómo dice, y también el que lucha, perdón, para ver, ya va, se me perdió. Perdón, sí, ya. Estaba en segunda de Timoteo, disculpen, amados. Ajá. Les repito, primera de Timoteo, capítulo 2 versículo 5. Fíjense cómo dice, primera de Timoteo, capítulo 2 versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hay muchas personas, amados, me sigo extendiendo, que piensan o que rechazan, mejor dicho, la deidad de Jesucristo. O sea, que Jesucristo no es Dios, que simplemente lo ponen como un hombre iluminado, como el profeta más sabio que hubo, y no. Jesucristo posee la plenitud de la deidad de toda la Trinidad. O sea, Dios Padre es, valga la redundancia, es Dios. Jesucristo el Hijo es Dios y el Espíritu Santo también es Dios. Repito como dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Por lo tanto, y eso lo vamos viendo y aprendiendo la doctrina de la Trinidad, no hay más nadie en la creación que pueda interceder por nosotros, porque no hay otro que sea Dios fuera del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A lo largo de los siglos, a lo largo de las culturas, en las religiones, nos han enseñado que hay hombres y mujeres, entre comillas, santos, que pueden interceder por nosotros. No voy a hacer ninguna alusión para que nadie se sienta ofendido o lastimado, pero la palabra de Dios es muy clara y repito como dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador, más nadie puede mediar por nosotros, más nadie puede interceder, porque dentro de la economía de la Trinidad, solo Dios Hijo puede interceder por nosotros en esa calidad de Dios, en esa cualidad de Dios, delante de el Padre, que también es Dios. Allí nosotros claramente podemos ver y descartar lo que las religiones erróneamente a través de los siglos han enseñado de que o fulano de tal o fulana de tal pueden interceder por nosotros. Eso es falso. Se los dejo. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Entonces, no se preocupen que vamos a seguir viendo otros versículos y donde nos demuestra Dios, nos demuestra la palabra que solamente hay un Dios y que son tres personas. En relación a lo que les dije de lo que la diferencia entre qué es una contradicción y qué es una paradoja, se los voy a explicar con un ejemplo, hermano. Fíjense que en una oportunidad un gran teólogo conversa con un ateo y el ateo le dice, oye, yo no puedo entender cómo personas inteligentes, como seres pensantes, pueden creer en lo que es la religión cristiana. Y cuando el teólogo le dice, ¿por qué tú dices eso? Bueno, porque, o sea, qué contradicción tan grande, o sea, qué locura, qué ilógico que tú me digas a mí que tres personas son una sola y que una sola persona son tres personas a la vez.
Entonces el teólogo le explica, le dice, lo que pasa es que tú tienes que primero comprender que una cosa es la contradicción y otra es la paradoja. La doctrina de la Trinidad, para nosotros los humanos, hermanos, y si voy muy rápido, por favor me interrumpen y me dicen y puedo repetir o ir más lento. Una paradoja es lo siguiente. La paradoja es que algo que se postula, algo que se enseña, algo que se comparte, parece que fuera contradictorio, pero no lo es. Una contradicción simplemente es algo que se contradice a sí mismo. ¿A qué me refiero para ir a un ejemplo? Vamos a tomar, por ejemplo, el caso de César y Selva o el caso de Alejandra. Eh, no sé, creo que más ninguno tiene hijos, Luisa, de verdad no sé, me disculpas, yo no tengo hijos. Vamos a tomar el caso de César particularmente, vamos a utilizar a César. César pues, es padre y también al mismo tiempo es hijo. ¿Por qué? Porque César es padre de sus dos niños, pero también él es hijo de su padre. Él puede ser padre y puede ser hijo en esas dos circunstancias distintas, pero que son una sola línea, una sola continuidad. Ahora bien, César no puede ser padre e hijo al mismo tiempo de sí mismo. Eso sí es una contradicción. La paradoja está en que César puede ser padre y puede ser hijo, mas en una relación consigo mismo no puede ser padre y no puede ser hijo. Eso sí es una contradicción y eso sí es ilógico. Y eso viene, hermanos, y no se preocupen, repito, si necesitan que se los aclare mejor, con todo gusto lo hago. Eso viene del principio de la ley de contradicción. Fíjense, se los explico de esta forma sencilla. Algo no puede ser lo que es y no ser lo que no es al mismo tiempo. Yo sé que hoy pues, pareciera como que estuviéramos viendo más una clase de filosofía, pero necesito que comencemos por esto para que podamos ir entendiendo lo que es la doctrina de la Trinidad. Esta doctrina, hermanos, es un poco densa, es un poco compleja, pero no se preocupen que en la medida del tiempo lo vamos a entender mejor. Entonces, bien, tomando de nuevo el ejemplo de César, de que él Omar, una puede ser, interrupción. ¿sí? Disculpa, una consulta que eso no lo entendí. Es, ¿Qué no entendiste? ¿La ley de la contradicción o no entendiste toda esta parte? porque en estos días me preguntaban que cómo yo creía que Jesús y el Padre y el Espíritu Santo era uno. Entonces yo decía, yo lo sé y no lo dudo, pero me cuesta explicarlo. Pero de repente vino a mi mente hace unos días que así como el agua, siendo un solo elemento, puede estar en líquido, en sólido y en gaseoso, Dios en su omnipotencia, en su poder sobrenatural, puede ser el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora tú los estás explicando de una forma con más lógica, ¿ya? Y ahora sí me enredé. Ok, no te preocupes. Fíjate bien, mira, sí, en efecto, y de hecho, a lo largo del tiempo, hay muchas personas que han tomado, hasta cierto punto yo entiendo, han tomado ejemplos humanos, o sea, ejemplos de nuestra realidad, como por ejemplo, créanme, no lo digo a modo de broma, de chiste, pero lo han dicho, que la Trinidad es como el huevo. Una parte es la cáscara, otra parte es la clara y la otra parte es la yema, pero los tres son una misma cosa. Este, claro, entendiendo que el ser humano siempre trata de ejemplificar con lo más cercano que tiene, con lo primero que tiene en la mano, podemos entender o dar una idea de que queremos tratar de aclarar lo que es la Trinidad como tal, ¿no? O ese ejemplo que tú utilizaste, Selva, en relación a los distintos estados en los que el agua puede estar, que por ejemplo tiene la molécula de hidrógeno, tiene la molécula de oxígeno. Siempre el ser humano ha estado en búsqueda de eso, porque fíjense incluso, y esto es historia, esto pasó en verdad, hubo un sacerdote llamado Francisco, que más o menos como hace unos 14 siglos aproximadamente, él estaba meditando, caminando por una playa en relación de la Trinidad. Él estaba tratando de entender eso, que cómo es posible que uno sean tres, que tres son uno. Esa siempre era su, digamos, su incógnita.
Era lo que él siempre trataba de meditar para poder entender. Al momento de que él iba caminando por la playa, se consigue con un niño que tenía una taza y estaba al borde de la playa, ¿no? Entonces el niño tomaba agua de la taza, tomaba agua con la taza, perdón. Él iba corriendo a la arena y echaba el agua en la arena. Volvía al mar, tomaba un poco de agua con la taza y volvía a echarlo en la arena. Entonces Francisco se acerca al niño y riéndose porque le causó ternura, le dijo, hijo, es imposible que puedas sacar el mar, todo el agua del mar, y echarlo en la arena. El niño le contestó, es más fácil que yo saque toda el agua de todos los océanos y pueda depositar aquí en la arena antes de que tú puedas entender la doctrina de la Trinidad, le dijo. En ese momento Francisco entendió que ese era un ángel que el Señor le había enviado. Eh, Hay muchas cosas, les repito, que vamos a ir entendiendo a lo largo del tiempo y hay otras que no, porque nos es negado, como les dije desde el principio, poder entender a plenitud la doctrina de la Trinidad. Así como la doctrina de la Trinidad, hay muchas cosas que no las podemos entender aún en esta vida, como lo que es la aceidad, que los que estuvieron conmigo al principio de los atributos de Dios recuerdan lo que es la aceidad de Dios. Entonces, bueno, vamos a tratar juntos, hermanos, de poder entender esto, ¿ok? Entonces, fíjense bien, yo creo, y lo saqué así, yo creo que podemos entender algo, fíjense, que es una paradoja. La paradoja, la palabra como tal, viene del griego antiguo, donde para significa al lado de, como por ejemplo unas paralelas, ¿verdad? Que una barra está al lado de otra barra y por eso lógicamente son paralelas en sí. Y la parte doja, que viene del griego antiguo dox o dokein, que eso significa parecer, pensar o aparentar. O sea, la palabra paradoja significa algo, ¿verdad? Que está al lado de una cosa que parece o aparenta ser algo que no es. Amados, les repito, me perdonan si tal vez se les hace un poco complejo, pero créanme que estoy tratando de ser lo más sencillo, ¿no? Y con todo gusto y sin pena, por favor, me pueden interrumpir. Les pongo otro ejemplo. Una parábola era una enseñanza que Jesucristo quería dar al lado de un ejemplo, como está el caso de la parábola del hijo pródigo, como está la parábola del sembrador, o sea, Jesús poniendo un ejemplo con un sembrador, él quería era enseñar una ley de Dios. Entonces, ¿qué decimos que es una paradoja en lo que es la doctrina de la Trinidad? Que no se contradice, o sea, el hecho de que sean tres personas y una esencia, eso no se contradice. Se los voy a explicar de esta forma. Sería una contradicción la doctrina de la Trinidad si dijéramos que Dios es una persona y tres esencias. Eso sí sería una contradicción de que son tres personas y tres esencias. ¿Por qué? Porque eso es imposible. Entonces, lo que nosotros en este momento debemos entender con la lógica humana, ojo, y como les digo, este es el principio, ya después iremos viendo otras partes que nos van a dar más luz, nos van a dar más entendimiento. En la doctrina de la Trinidad, entonces, lo básico ahorita es entender que hay tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero ellos en esencia, en naturaleza, ellos son un solo Dios, ¿ok? Si no han entendido muy bien ahorita, hermanos, lo que es la paradoja, la contradicción, no se preocupen, que en la medida de los días, en la medida del tiempo, lo vamos a ir aclarando con ciertos ejemplos y eso puede que a lo mejor los ayude a entender un poco mejor, ¿ok? Por esa parte, no se preocupen. Fíjense bien algo que es sumamente importante. Entonces, la Trinidad, si alguien les dijera a ustedes, oye, pero es que eso es imposible, que eso es contradictorio, lo primero que tenemos que hacer nosotros es estar claros en algo. La Trinidad como tal se manifiesta en la Biblia y hoy mismo les mostré el ejemplo en el Evangelio de Mateo. La Trinidad se manifiesta
y se explica por fe. Vamos a ir a Mateo capítulo 3, ¿verdad? Para que podamos entender. Se explica por fe y de una forma muy sencilla en este pasaje donde Jesús se bautiza. Fíjense cómo dice el Señor aquí. Vamos a ir exactamente ahorita al versículo 6 del capítulo 3 de Mateo. Para ponerlos en contexto, Juan el Bautista está bautizando a todas las personas. Entonces, fíjense que cuando llega el momento en el que Jesús se va a bautizar, ¿verdad? Él viene, entra al agua, Juan, por supuesto, lo toma y en ese momento ocurre algo sobrenatural. Fíjense cómo vamos a irnos directamente a lo que es el, el versículo 16 y dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua y he aquí los cielos le fueron abiertos y vio, cuando dice vio fue Juan, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Es más, les repito y vamos a ir un momento desde el versículo 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, soy yo el que necesita ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces Juan lo dejó. Y Jesús, aquí es lo importante, después que fue bautizado, subió luego del agua. Vamos a ir con orden entonces. Aquí estamos entendiendo en este escenario de que Jesús, el Hijo, está en el agua siendo bautizado por Juan. ¿Qué nos dice la palabra? Dice que he aquí los cielos fueron abiertos y vio Juan al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Muchas personas me han preguntado, me dicen, ya va, pero el Espíritu Santo descendió, o sea, y era una paloma. No, la palabra, fíjense que dice, era como paloma. O sea, hay muchas personas y de hecho a través de los siglos se ha representado y se ha dicho, bueno, si el Espíritu Santo, por decirlo de alguna forma, se materializó en una paloma, no. Dice, descendió como paloma y venía sobre él. Entonces ahí ya tenemos de la Trinidad, fíjense bien, tenemos al Hijo que estaba en el agua siendo bautizado, al Espíritu Santo que descendía como paloma sobre él. Y fíjense lo que dice el versículo 17. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Si ustedes quieren, hermanos, en buen criollo, vamos a rebobinar, vamos a arrancar de cero y tomando este pasaje de Mateo 3, del versículo, vamos a tomar el 16 y el 17 solamente. Aquí podemos ver, y de hecho, tanto los ateos como los que niegan la Trinidad tienen un gran problema y tienen un gran tropiezo con este versículo, así como con otros, porque aquí podemos ver en esencia, en una de las muy pocas oportunidades, lo que es la Trinidad. El Padre hablando, diciendo, este es mi Hijo amado. Obviamente Jesucristo es ese Hijo al que se refiere el Padre y el Espíritu Santo descendiendo como en forma de paloma. O sea, esta es una de las muy pocas oportunidades en toda la creación en la que se manifiesta la Trinidad como tal. Ahora, entonces, yo creo, bueno, y ya se nos va haciendo hora porque ya nos queda solamente 2 minutos. Yo creo que para hoy, hermanos, y por favor me perdonan si alguno se enredó un poco entre lo que es la contradicción, la paradoja y con todo lo que dije, pero yo creo que hoy lo que nos tenemos que llevar claros es lo siguiente. La palabra de Dios nos revela como tal que Dios son tres personas, pero es un Dios en esencia como tal. Aquí en este versículo, en estos versículos que les di, podemos ver cómo se manifiesta cada una de las personas de la Trinidad.
porque hay personas, créanme, que dicen que Dios, Él es como si, y créanme que no soy blasfemo con lo que voy a decir, porque hay muchas personas que lo han dicho. Yo lo que estoy es repitiendo, que hay muchas personas que dicen que Dios es como si fuera un esquizofrénico, o sea, que tiene tres personalidades, que a veces actúa como padre, que a veces actúa como hijo y que a veces actúa como Espíritu Santo, como si fuera una de esas personas que, como dicen en inglés, tiene un split, o sea, que tiene varias personalidades. No, son tres personas y es un solo Dios en esencia. De hecho, fíjense, ya para cerrar en lo que son los versículos, fíjense que en Mateo capítulo 17, entre lo que es el versículo 5 y 6, fíjense cómo dice la palabra. Mientras él aún hablaba, refiriéndose a Jesucristo, una nube de luz los cubrió y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. O sea, para ponerlos en contexto, esto es la transfiguración. Me imagino posiblemente que muchos de ustedes la deben conocer cuando Jesús ascendió a un monte con Pedro, con Juan y con Jacobo, que se les apareció Moisés y Elías, y en ese momento de esa transfiguración vino una nube muy densa con esta voz que dijo, este es mi Hijo amado. Este es otro momento donde la Trinidad divina se manifiesta a los hombres, y aquí podemos ver que el Padre se está refiriendo del Hijo y el Espíritu Santo que estaba y moraba en Jesús, y era el poder con el que Jesús como hombre se movía aquí en la tierra, siendo Dios. Entonces, lo primero es, hermano, lo que tenemos que llevarnos hoy claramente es que por fe en que la palabra de Dios es su palabra, es verdad, en que Jesucristo es el Hijo de Dios y es Dios mismo, estamos entendiendo de que nuestra fe o nuestra religión, si lo quieren llamar, de la forma en que lo quiera ver, es una fe, una religión monoteísta de un solo Dios, pero es un Dios trino, es un Dios trinitario. Esta palabra, por si ustedes no lo sabían, mejor dicho, esta explicación de Trinidad o que somos trinitarios, vino de un hombre del siglo IV llamado Tertuliano. De hecho, de su nombre, es de donde hoy en día uno dice, oye, la tertulia o la tertulia estaba buena, bueno, de Tertuliano, ese es un tema que tocaremos otro día. Tertuliano fue el primero que habló en esa forma como de una trinidad y de que nosotros somos trinitarios. De ahí es donde surgió. Este, debemos seguir este camino, hermanos, es muy largo, es denso, no lo vamos a poder entender todo a plenitud, porque Dios mismo no ha querido revelar todo, pero hay muchos misterios en muchas cosas. Hay misterios en la aceidad de Dios, en la omnipotencia de Dios, en la omnisciencia. ¿Cómo es eso de que Dios puede estar en todas partes? ¿Cómo es eso de que Dios siendo omnisciente lo puede saber todo? O sea, hay muchas cosas y son partes de sus atributos que siguen siendo un misterio para nosotros en esta vida. Yo creo que ya hoy ha sido suficientemente denso lo que he compartido con ustedes. Les ruego de nuevo me disculpen si les ha parecido un poco tedioso o un poco fastidioso lo que es filosofar un poco entre paradojas y contradicciones, pero lo que me interesa que sepan de esto es que nuestra fe es en un solo Dios y que no importa lo que digan muchas personas y que no seamos confundidos, nuestra fe es una fe de un Dios trino.